Buenas noches familia, esperemos que hayan tenido un excelente jueves. Acaba de terminar 2024 y no podemos descorchar la sidra y pelearnos con nuestro tío Cucardo si no estamos preparados. Por lo que hoy vamos a ver todas las adversidades, desafíos y logros económicos del gobierno de Milei en su primer año. O sea, digamos cómo hizo Milei para salvar la economía argentina. Es mi héroe. Lo amo. Para entender la gran gestión del gobierno en este primer año, primero tenemos que interiorizarnos en el desastre que era Argentina hacia fines del 2023. La realidad es que por esos momentos el presidente estaba medio ocupado jugando al fútbol tenis con la panza de Fabiola y había descuidado un poco la economía dejándola a cargo de Sergio Massa. Primero quiero decirles que nuestro país no tiene futuro. Para empezar, el Estado en 2023 tenía un gasto público que superaba el 40% del PBI, o sea, gastaba en un año más del 40% de todo lo que produce Argentina en el mismo periodo. Ese nivel de gasto público era infernalmente alto y muy superior al de los países de la región. La consecuencia directa de esta situación obviamente no podía ser otra que una cantidad de impuestos totalmente insostenibles, que también estaban en un nivel récord y mucho más altos que el resto de los países de nuestra región. Aunque de todos modos el gasto público era tan elevado que los impuestos no eran suficientes para financiarlo, con lo que resultaba en el Estado arrojando un déficit fiscal de 5% del PBI. Tenemos un déficit fiscal de 15 puntos del PBI. 5 en el Tesoro, 10 en el Banco Central. Así como hay que agarrar y poner en caja al Banco Central, hay que poner en caja al sector público. Esta diferencia era financiada a través de una emisión monetaria que estaba totalmente fuera de control. Esto generó que la inflación cerrase más del 200% durante el 2023 y el dólar multiplique su precio por 20 en la última gestión. Ya está. Pero la intervención del Estado no llegaba hasta ahí, sino que además Argentina era uno de los países más regulados y con menor libertad económica del mundo. El Estado tenía miles de regulaciones para absolutamente todas las actividades, por lo que era imposible hacer guita en este país, salvo que seas grabo y si manejes un fondo fiduciario. Yo no me enriquecí. Por estos motivos, Argentina no crece desde 2012, o sea, lleva 12 años continuos de estancamiento, la inversión cae desde 2008, la pobreza sube desde 2012, los salarios caen desde 2015 y un largo etcétera de datos que muestran los resultados miserables de tener condenados falperos, golpeadores o remiseros en el poder. Sin embargo, lo más preocupante de la situación de nuestro país no era el presente, sino el futuro. Este es un invento absoluto. La realidad es que todos los indicadores económicos mostraban una posible catástrofe. El dólar oficial estaba más atrasado que nunca, con un 200% de brecha cambiaria, por lo que la devaluación futura iba a generar un mar de pobres no visto desde hace 20 años, y el Banco Central tenía una hiperinflación en puerta con números muy parecidos a los de la previa de la hiperinflación de Alfonsín. O sea, digamos un déficit cuasi fiscal equivalente al 10% del PBI que nadie sabía cómo carajo limpiar sin convertirnos en Somalia. Como verán, la situación era casi tan grave como la voz de Traniela. Es así que Milei arrancó el gobierno moviendo todas las palancas que tenía a su disposición. A través de una cadena nacional, el ministro de Economía, Toto Caputo, nos hacía un buen resumen del ajuste del gasto público que se venía. Reducción de ministerios y secretarías, reducción de obra pública, reducción de pauta oficial con el objetivo único y específico de que lo llore Navarro y muchísimo más. Yo lo detesto a Milei. La medida más dura y una de las más importantes fue la devaluación de diciembre del 23 anunciada en la misma conferencia. El dólar oficial pasaba de menos de 400 pesos a 800, y a partir de dicha devaluación el dólar se actualizaría un 2% todos los meses. Esta medida fue más traumática que derechazo de Alberto después de la fiesta en Olivos y los ingresos lo notaron rápidamente. La inflación pasaba de 12,8 en noviembre a 25 en diciembre y se mantenía en 2 dígitos hasta marzo. Obviamente Milei no tomó esta medida porque sea mala persona u odia a los pobres, sino que era totalmente necesaria. Un dólar extremadamente barato como el que dejó Nariz Traviesa era tremendamente dañino y artificial para la economía. Perjudicaba brutalmente las exportaciones, incentivaba en exceso las importaciones, desincentivaba las inversiones y el Banco Central no paraba de perder dólares, recibiendo Milei las reservas netas en menos 11.000 millones de dólares. Ustedes son una manga, todos ustedes. Por lo que era fundamental realizar la devaluación que el peronismo no quiso hacer. Gracias a esta medida, las reservas aumentaron en más de 10.000 millones de dólares en los primeros meses del gobierno y la balanza comercial que mide las exportaciones y las importaciones arrojó un número positivo récord en más de 10 años. Sin embargo, el desempleo aumentó levemente y los salarios cayeron brutalmente en diciembre y enero, tanto los registrados como los informales, así como también las jubilaciones, porque sí, el ajuste del gasto público también se empezaba a sentir. Entre las jubilaciones
jubilaciones, los subsidios a la energía y el transporte, la obra pública y las transferencias a las provincias, se concentraba alrededor del 80% del ajuste, aunque el gobierno de todos modos cuidaba a los más necesitados, incrementando en términos reales los planes sociales que llegan directo al bolsillo de los beneficiarios y reduciendo a aquellos de los cuales mordían los intermediarios que casualmente perdieron de un día para el otro gran parte de su convocatoria. De todos modos, a pesar de dicha contención, esto no evitó que la pobreza ascienda por encima del 50%. Además, no solo los salarios sufrían el ajuste, sino que toda la economía caía muy fuerte, principalmente los sectores de la construcción, el comercio y la industria. Todos rubros con muchos empleados y con fuerte impacto en el nivel de vida de la gente. Sin embargo, recordemos que las fuerzas del cielo no te dejan a pata y el propio Milei había prometido que luego del trago amargo vendría la recompensa. Gracias a las medidas iniciales se recuperó cierto orden macroeconómico que con el kirchnerismo no existía ni de casualidad. El fuerte recorte del gasto público permitió quitar parte de la gran mochila con la que cargaba la economía argentina. El histórico déficit fiscal que nuestro país padecía hace un siglo desaparecía a partir del primer mes de gestión, manteniéndose un superávit durante todo el año que lograría acumular cerca del 0,5% del PBI. Esto último, sumado a la enorme baja de las tasas de interés, el traspaso de la deuda del central al tesoro y la estabilidad del dólar que dejó de aumentar en la gestión de Milei y llegó a tener una brecha del 0%, provocó un fuerte descenso de la inflación a un ritmo considerable, siendo para noviembre del 24 una décima parte de lo que fue en diciembre del 23, con un 2,4%, la más baja en más de 4 años y el riesgo de hiperinflación totalmente erradicado. Mirá lo que es. Es una diferencia muy grande, muy grande. Por otro lado, a través del DNU 7023, las continuas resoluciones a cargo del ministro Federico Sturzenegger y la ley base se quitaron muchas leyes y reglamentaciones que entorpecían la economía. Una de las más significativas fue la derogación de la ley de alquileres, que provocó un fuerte aumento de las propiedades en alquiler y el precio de alquilar bajó casi un 50% en términos reales. La verdad que no se entiende si a mí inquilinos agrupados me había dicho que los alquileres subían por culpa del neoliberalismo. Ay, cómo la sufren los mandriles. Además, estas no eran las únicas reformas, sino que entraron en acción muchísimas más, como el famoso RIGI, un régimen especial para grandes inversiones donde se les otorgaba beneficios fiscales y aduaneros a aquellos que inviertan a partir de 200 palos verdes en ciertas actividades en nuestro país. Así como también se han bajado impuestos en particular, como el impuesto país, que es uno de los más dañinos que existen, o ni hablar del impuesto inflacionario. Por otro lado, para generar ingresos de dólares al sistema también se aplicó el blanqueo, que a mí los cucas me dijeron que iba a ser un fracaso, pero terminó siendo uno de los que tuvo más volumen de toda la historia, donde entraron solamente en efectivo alrededor de 20.000 millones de dólares. Esta serie de reformas hicieron que aumente fuertemente la confianza en el gobierno, por lo que en indicadores como el riesgo país se vio una mejora fundamental, que descendió de los 2.500 a los 600 puntos, un hito fundamental para que vuelva el crédito internacional y así el gobierno pueda sortear los pagos abultados de deuda que vienen a partir de 2025, porque recordemos que Milei también se va a tener que encargar de pagar los platos rotos de las últimas décadas debido a que los últimos gobiernos prefirieron postergar los problemas antes que solucionarlos. También cabe mencionar que el ajuste del gasto público que hizo Milei se mantuvo a lo largo de los meses, además de cambiar de composición. Fueron ganando más protagonismo los subsidios a energía, reducción de empleados públicos o la eliminación de distintos antros cucardos como el INADI, TELAM o el Ministerio de la Mujer. Por suerte estamos en el mejor país del mundo con el mejor gobierno. Y fueron perdiendo protagonismo las jubilaciones o la suba de impuestos, por lo que esta distribución más fina del ajuste, sumado a toda la serie de reformas que ya mencionamos, generaron que la pésima situación que vivíamos a fines del 23 e inicios del 24 comience a revertirse. Producto de la importantísima baja de la inflación, sobre todo a partir del segundo semestre del año, los índices económicos y sociales empezaron a mejorar muy fuertemente. Los salarios registrados empezaron a recuperarse a partir de abril, llevando 7 meses seguidos de alza. La situación laboral de los argentinos no solo se recuperó por el aumento en términos reales de los salarios, sino que también por el descenso del desempleo, que nunca llegó a tocar números extremadamente altos, pero aún así comenzó a bajar, y por esto mismo la pobreza descendió fuertemente desde los números africanos que vimos en los primeros meses de 2024 hasta un nivel del 38,9% en el tercer trimestre según la UCA, 16 puntos menos que en los primeros meses del gobierno de Milei y 6 puntos menos que en los últimos meses del gobierno de Alberto. Además, la indigencia se encuentra en 8,5%, 12 puntos menos que en el primer trimestre de 2024 y 5 puntos menos que en el cuarto trimestre de 2023. O sea, digamos, el peronismo viene llorando hace 15 años porque sube la pobreza y Milei la bajó en menos de un año. Esa es la mejor todavía. ¿Te gustó esa? Me encantó. La mejora de los indicadores sociales, el aumento fenomenal
marginal del crédito tanto en pesos como en dólares, la reducción de la inflación y la situación cambiaria generaron un fuerte rebote de la actividad económica, que hoy se encuentra en niveles anteriores a la asunción de Milei. Aunque es verdad que hay que reconocer que en el medio el campo tuvo un crecimiento del 100% debido a la recuperación post-sequía del 2023, por lo que el resto de los sectores no registran números tan positivos como el promedio, pero aún así se registran mejoras sobre todo en el comercio y la industria, mientras que a la construcción todavía le está costando. Es así que para este año los desafíos del gobierno se van a centrar en consolidar este crecimiento en todos los sectores, salir del cepo sin que esto derive en una corrida cambiaria, cubrir el pago de los enormes vencimientos de deuda que se vienen, los cuales se concentran mucho en los primeros meses del año, seguir bajando el gasto público y mantener el superávit fiscal, y si es posible hacer una mega reforma tributaria que baje la carga y la cantidad de impuestos. Mucho camino falta por transitar, pero ha sido un gran primer año y la tarea más dura parece estar cumplida. El sueño de una Argentina potencia hoy es una realidad, el premio Nobel está a la vuelta de la esquina y cada vez falta menos para que los alemanes envidien el bienestar de los argentinos. Hasta la próxima. Bueno gente, recuerden que si les gustan este tipo de resúmenes pueden ayudarnos a través de Patreon, Cafecito, Mercado Pago. Todos los links en la caja de comentarios. O si no, también estaría muy bueno que se suscriban al canal, den un me gusta o comenten el video. Hasta la próxima.